El 19 de agosto de 2022, el Team BT4, responsables del mod, valga la redundancia, Budokai Tenkaichi 4, publicaron la versión titulada Beta X Pro con agregados a los trajes, tiempo, imágenes, mapas, setups de combos, entre otras innumerables cosas que siguieron definiendo en la 11, lanzada el 26 de septiembre. Con la participación especial de Hirotex vía Discord en una entrevista que le hice, hoy veremos qué tan fructíferos han sido estos cambios en la evolución de la secuela no oficial más esperada por todos. Empezaremos por el Clash aéreo, a mi gusto personal, la mejor implementación. Originalmente, este era un movimiento exclusivo del modo historia que emulaba los choques de la serie a través de una sucesión de botones en el momento justo para sumar +1 al contador, en la que el perdedor salía disparado con un daño equivalente al número de golpes. A ciencia cierta, era imposible replicarla tal cual, ya que necesitabas tocar R3 y funcionaba solo como un evento, así que una vez que lograron acceder al código fuente, la incluyeron cuando dos luchadores chocan entre sí en poder máximo y cuando hacen 8 sucesiones de contra Z. Actualmente se redujo a 6. Desde que se descubrió el método para jugar online al Sparking Meteor, pasamos de la ISO original en Dolphin a la Beta 8 en Parsec junto al emulador de PlayStation 2, posteriormente la X1, X2, X Pro y en la actualidad la Beta 11, descubriendo con la comunidad aspectos que eran imposibles de aprender contra la CPU. Para saber con más profundidad nuestro camino, van a tener dos listas de reproducción enteras al respecto que pueden ver al culmine de este. Volviendo al tema, una fue que al hacer un golpe cargado, nuestro oponente puede responder tocando L1, arriba cuadrado, X círculo o círculo. Cada una ofrece una salida diferente. La primera nos devuelve una posición de neutral a cambio de 8000 puntos de vida. La contra Z nos lleva a la espalda para contraatacar y acceder a las sucesiones. X círculo esquiva si el timing es correcto, mientras que el círculo nos consume una barra de ki para responder con su mismo movimiento y así seguir la cadena hasta que uno falle o en su defecto agoten las barras. Dicho así, suena perfecto, pero no, el verdadero problema está en el costo-beneficio. El X círculo es muy circunstancial, ya que no se puede hacer el 100% de las veces, y las que lo hagas dependerá mucho de tu precisión. Con la contra Z, la cuestión está en su dificultad. Mientras que la mayoría de esquives tienen al menos 3 fotogramas para hacerse, la contra Z solo tiene uno con un damage ridículamente nulo, sin mencionar lo fácil que es escapar de ella. Apenas hay que tocar círculo o L2 círculo para consumir alguna habilidad. El L1, como dijimos, saca 8000, lo que es ligeramente mayor a un combo promedio sin reset. Si no me saco de encima al enemigo, la pérdida puede escalar a 15000. Entonces, ¿me conviene dejarme pegar o alejarlo? Claramente la segunda. Más temprano que tarde, mis barras azules se van a agotar y voy a querer guardar vida, evitando la expulsión, lo que lleva a la salida 4. La mayoría puede que esté acostumbrado a esta y la haga sin siquiera pensar, ya que la máquina te predispone a jugar de esta forma. Lo que pasa es que del 1 vs 1 contra la IA a combates en línea, se aprende que el círculo es inútil. Cuando uno de los dos agotó sus reservas, el juego hace que su rival quede aturdido, otorgando libertad en un combo de espaldas. Recordemos, todos los golpes de espaldas pegan más y no hay forma de escapar de ellos. Puede que ahora mismo estén gritándole a la pantalla, ¿cómo que no? Y la onda explosiva, golpe de imagen, sentido salvaje, barrera androide, contra Z, ya llegaremos a eso, esperen. Este problema no nace de Budokai Tenkaichi 3, sino del 2, donde la expulsión de ki no existía, la contra Z solo funcionaba de frente y la onda explosiva o barrera androide eran muy castigables. ¿Y qué pasaba si tu personaje no tenía una habilidad así? Fácil, te jodías. La concha de la lora, salí, 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 salí. Los espaldeos junto al R1 triángulo son el metacore. Pongamos un ejemplo, digamos que selecciono a Super Trunks, me destransformo y tiro el ataque de velocidad a sabiendas que mi rival lo va a anular. Muchos pueden pensar que acá estoy en desventaja. Bueno,
No, justamente la superioridad es mía porque puedo pegar primero. Y aún hay más. Suponiendo que una técnica logró impactar contra mi oponente y me quedé con una barra o directamente sin ki, cuando lleguemos a la sucesión de golpes cargados, mi victoria está asegurada. Para que lo vean, pasemos a otra representación. Super Buu, que tiene menos ki que yo, empieza a cambiarme de espaldas. Mi repertorio de respuestas empieza con la contra Z, en la que perdí porque obviamente no va a tocar arriba cuadrado, sabiendo que con el Vanishing vamos a acabar igual que al principio. Si en vez de ser Gohan soy 17, que cuenta con la barrera androide, lastimosamente no me da tiempo a hacer nada porque puede volver. Mismo caso para la onda explosiva, ni hablar en caso de la meditación de Jiren, el golpe de imagen de Goku Ultra Instinto, salto en el tiempo de Hit o la sentida salvaje del Blue Kaioken, que son soluciones momentáneas, y una vez que las gastaste, ¿ahí de qué te disfrazás? Podrías decir, bueno, me como el daño y espero a que haga un golpe esquivable, como por ejemplo el final fuerte, el tajo terrestre o el golpe levantador. Ahí toco círculo en el momento exacto y ya está, solucionado. Más o menos. Pasa que nadie va a ser tan estúpido para hacer eso en un torneo, si no es que están buscando un reset. Por lo que no es muy buena opción, dejando como única salida al famoso L1. La concha de tu madre. La expulsión de ki, también llamada onda explosiva de emergencia, fue por mucho tiempo la solución más decente al respecto, ya que dejaba aturdido al oponente y en lo que te dabas vuelta se regresaba al neutral. Entre comerte un combo de 10.000 o sacarte 8.000, la salida era muy clara. Verán, la mayoría de juegos 2D o en su defecto 2.5D de Dragon Ball como Final Bout y Dainaru Densetsu, Budokai 3, Super Sonic Warriors, Infinite World, Burst Limit e inclusive Fighter Z me dejaban una sensación de vacío. Mi opinión solía ser, esto está bien, sin embargo, así no es como pelean en la serie. Al ir al 3D, del solo ir para adelante y para atrás, pasabas a un entorno tridimensional con más de 10 formas de acechar, arrinconar, atacar y combiar a tu oponente. Budokai Tenkaichi 3, por la época en la que salió, no tengo dudas que fue subestimado en este aspecto. Hasta que no llegamos a un 1 vs 1 en línea, no podemos darnos cuenta de lo profundo que es. Es completamente otra experiencia, lo que no le quita ser horrible en algunas cosas como esta. ¿De qué sirve tener los combos más ricos y profundos si al final la salida va a ser tocar un botón que los interrumpa sin casi penalización? Obvio, era imposible que lo vieran en el 2007, ya gracias con todo el contenido que trajo, que para los estándares de aquellos tiempos era sencillamente insuperable. Y se mantuvo así hasta la Beta X Pro de Budokai Tenkaichi 4, en la que si hacemos cadenas de golpes cargados, pasa esto. No tengo palabras para describir lo que es ese retorno al neutral. Sencillamente impresionante. Previamente, el límite, si no estábamos en poder máximo, era de 12 vanishings, 6 para cada uno, previo a que se quedaran sin ki y ganara el que menos tenía. Haciendo una sumatoria rápida, ahora escala hasta 15 o 20, ya que cada dash te saca un poco menos de la mitad de la barra. El clash aéreo, como lo denominaron sus propios creadores, porque antes era la mecánica de choques del modo historia, tiene 3 tipos de desenlaces. Gana el jugador 1, gana el 2 o mi favorita, el empate. Eso sumado a que el L1 ahora gasta 9000, a menos que lo hagas en combo donde saca 5000, finalmente tenés que pensar de verdad en lo que vas a hacer, tanto atacando como defendiendo. Definitivamente la solución estaba lejos de limitar el patrón de movimiento con el que el jugador puede dirigirse a su oponente y los combos que pueda hacerle. Más bien era que las opciones defensivas sean ampliadas en repertorio
repertorio, daño y retribución que ofrezcan. Para los que se pregunten por qué todavía la Contra Z no recibió un buff, esta fue la respuesta de Hiro. El movimiento de Contra Z, no el esquive Vanishing que se realiza con arriba más cuadrado, considero que es un movimiento difícil de ejecutar por la precisión que se debe tener, o la suerte si se intenta spamear arriba y cuadrado. Por lo que sería interesante dar más recompensa al utilizarla, más que simplemente el no consumir ki. Sin embargo, como el daño proviene del esquive Vanishing que se realiza con círculo y que tiene una ventana más grande de tiempo de precisión y no se diferencian internamente como dos movimientos distintos, por el momento dejaremos el daño que se encuentra en el juego. Este es acumulable si ambos realizan muchos esquives. Puede llegarse a tornar en un daño increíble si existe un fallo en una cadena larga, pero también tenemos en cuenta a las personas que juegan casualmente y a veces no tienen precisión para esquivar y decidimos dejar el daño base relativamente bajo. Así no sea un aumento de daño, estoy seguro que el Team BT4 algo va a hacer para premiar a aquellos jugadores que usen esta mecánica. ¿Es Budokai Tenkaichi 4 mejor que Budokai Tenkaichi 3 para combates online? Solo el tiempo lo dirá. Sin embargo, con estas adiciones va por muy buen camino. Agradezco de corazón la colaboración de Hirotex, hablamos de muchísimos aspectos e intenté plasmar acá lo máximo posible, añadiéndole obviamente mi toque personal. Así que los dejo con su reflexión final. La última vez que hablamos formalmente allá por el 2020, el límite era el código del juego y lo que pueda pasar o no en el futuro de Dragon Ball Super Anime. Actualmente, ¿dónde crees que está la barrera? Francamente, no estoy seguro. Antes de lograr esto, pensaba retirarme con la Beta X2 y la versión internacional lanzada, que era uno de mis objetivos principales. Si bien Dragon Ball Super no es muy de mi agrado, me van a matar, el límite de contenido hasta Dragon Ball Super Broly no lo pusimos realmente por decisión propia, sino por los límites que nos daba el juego y el hecho de que el anime, lo que principalmente utilizamos para seguir actualizándolo, no tenía continuación. Ahora mismo todo ha cambiado, parece ser que el anime puede volver y las limitaciones que teníamos en ese entonces se están desbloqueando cada vez más. La barrera final sigue siendo volver al juego la secuela completamente oficial, siempre y cuando todos los miembros del proyecto estén dispuestos a seguir con motivaciones y pasión por el mismo, porque absolutamente todos son importantes. El día que eso se acabe, esperemos que no suceda, o hayamos decidido que el juego es tal y como queríamos que fuera, una especie de Infinite War de la saga Sparking, daremos por terminado todo. Recordá que mi nombre es Medatrox, no olvides apoyar al Team BT4, tenés los links en la descripción y nos vemos en el server online. Hasta la próxima.